¿Están listos para la palabra? Bien. Inclinemos nuestros corazones juntos. Quiero orar antes de enseñar para que invitemos al Señor a ayudarnos en esta área. Padre, mientras calmamos nuestros corazones, nos abrimos y te pedimos que muevas lo necesario en nuestras almas para que estemos alineados contigo y te hagas sentir cómodo en nuestras vidas. Querido Dios, bendice tu palabra, la enseñanza de tu palabra, que transforme al oyente. En nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar una nueva serie de enseñanza de 3 partes que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Por lo que mi tema de hoy es relaciones que conducen al crecimiento. La próxima semana voy a hablar sobre hábitos que conducen al crecimiento. Entonces, si conoces a alguien y dices, si esta persona conociera y practicaría ciertos hábitos, creciera porque ahora mismo está frustrado, quiero que los traiga la próxima semana. Pero hoy el tema es relaciones que conducen al crecimiento. Y quiero que consideres cómo sería tu vida al fin de este año si pudieras experimentar un gran crecimiento acelerado. Es como cuando estás en la escuela secundaria en tu primer año y regresas de las vacaciones de verano y un estudiante que estaba en tu clase que medía 5'3" antes de las vacaciones, ahora mide 6 pies de altura. Entonces, ¿qué pasaría si crecieras espiritualmente porque pasaste por ciertas prácticas? Lo que vemos en Lucas 2:52 acerca de Jesús es esto. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así que hasta nuestro Señor creció. Nuestro Señor experimentó un crecimiento personal que benefició su relación con Dios y con las personas. Y cuando creces en el favor de Dios, significa que estás creciendo de una manera que continuamente agrade a Dios. Tu vida se mueve de esta manera, cada vez más evolutiva y simplemente emana hasta un punto en el que agrada a Dios. Cuando creces en favor con las personas, significa que estás construyendo, moldeando y dando forma a las relaciones con ellos, el cual las hace inclinadas a ser amables contigo y darte y tratarte de maneras únicas. Lo que he aprendido es esto. El crecimiento funciona a la velocidad de las relaciones. John Howard, un famoso podcaster, dijo, crecer y aprender como persona a través de las demandas de la relación tiende a mejorar las relaciones en sí mismas, pero también puede conducir al desarrollo de la sabiduría, la paciencia, la perseverancia y la paz interior. Ahora, muchas cosas ayudan a conducir al crecimiento. La educación, prácticas de tutoría, prácticas de comportamiento, obediencia, oración, ayuno, todas estas cosas pueden conducir al crecimiento. Pero no debemos pasar por alto este elemento particular que conduce a un crecimiento fenomenal, el cual que son las relaciones. Voy a pasar el resto de mi tiempo de enseñanza mirando la vida del rey David. Él es un personaje fantástico en las escrituras, y no solo porque llevó su nombre, sino por lo que hizo. Cuando lees su vida es fantástico. La escritura se refiere a él como la niña de los ojos de Dios. Él era el famoso dulce salmista de Israel. También se convirtió en el amado rey de Israel a la temprana edad de 38 años y sirvió a Israel como rey durante 40 años. David creció en su estatura como una figura pública de liderazgo, creció en su responsabilidad hacia Dios, creció en su capacidad para manejar la fama. No mucha gente puede manejar la fama y la popularidad. Él creció en riqueza, creció en la forma en que manejaba los proyectos de manera responsable. También creció en su responsabilidad hacia una generación. En el libro de los Hechos registra que David dijo, quiero servir al propósito de Dios para mi generación. Así que aquí hay un hombre que realmente creció. Y mis preguntas a ustedes son las siguientes. ¿Cuáles fueron los tipos de relaciones que David tuvo
que facilitaron su crecimiento y cómo podemos imitar o reproducir ese tipo de relaciones en nuestras vidas para experimentar un crecimiento fenomenal. Cuando estudié la vida de David, vi 3 relaciones principales que él tenía que realmente lo ayudaron a lanzarse en términos de quién era y quién estaba llamado a ser y cumplir su destino. Habían 3 tipos de relaciones y creo que podemos reproducirlas en nuestras propias vidas. David tenía un entrenador, un confidente y un confrontador. Esos 3 tipos de relaciones, y no estoy sugiriendo que David no hiciera otras cosas como orar, ayunar, ser obediente. Él hizo todas esas cosas, pero había relaciones, 3 de ellas, que realmente lo ayudaron a crecer. Y creo que donde estás hoy, en el desarrollo, no has alcanzado el pináculo. Puedes que hayas golpeado una tapa, pero si haces ciertas cosas, puedes quitar la tapa y seguir creciendo. Y no sé de ti, pero yo quiero seguir creciendo. ¿Hay alguien conmigo? Vamos. ¿Quieres seguir creciendo? ¿Verdad? Yo quiero seguir creciendo. El problema de este tiempo en nuestra sociedad es este. Cuando teníamos 5 años, sabíamos que íbamos a ir a la escuela. Luego fuimos al primer grado, después al segundo grado, tercer grado, y pasamos a la escuela primaria y hay un plan estructurado. Así vamos a la escuela intermedia y secundaria, después a la universidad o escuela de comercio, y hay un plan estructurado. Y si estudias después que te gradúas, hay un plan estructurado, pero ¿qué sucede cuando has terminado toda esa educación formal? Mucha gente no sabe cómo seguir creciendo. Mi tema es relaciones que conducen al crecimiento. El primer tipo de relación que David estableció fue esta. Tenía un entrenador. Un entrenador puede darte más valor. Ahora ten en cuenta que no hay relaciones perfectas, no hay entrenadores perfectos. Harán cosas que será mejor que aceptes y hay prácticas de comportamiento y otras cosas que será mejor que no aceptes porque van a sabotear tu futuro. Así que todavía tienes que estar atento, pero un entrenador es alguien que está un poco más avanzado que tú. Son capaces de ayudarte a formarte para que puedas cumplir tus metas, tus sueños, tus deseos, tus anhelos y aspiraciones. John Wooden, un famoso entrenador y miembro del Salón de la Fama de Baloncesto Universitario, dijo una vez: un entrenador es alguien que puede dar corrección sin causar resentimiento. ¿Sabías que Samuel, el profeta, era el entrenador de David? Samuel fue un profeta de renombre. Toda la nación de Israel lo reconoció, respetó y honró porque era una figura poderosa en la historia del Antiguo Testamento. La presentación de David a Samuel, o Samuel a David, fue cuando Dios le dijo a Samuel: Samuel, quiero otro rey que no sea Saúl. Saúl, ya sabes, y estoy parafraseando, me enoja. Entonces Samuel fue a Belén, el lugar donde vivía David, y no sabía quién iba a ser el próximo rey, pero Dios le dijo: ve a Belén y reúnete con Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Samuel miró a los hijos mayores porque David no estaba allí. Entonces Samuel dijo: no es este, ni ese, tampoco es ese. Entonces le preguntó a Isaí, y 1 Samuel 16, 11 al 13, capta lo que Samuel le dijo a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él.
Luego Samuel regresó a Ramá. Quiero que veas cómo David conoció a Samuel o Samuel conoció a David. Permítame sugerirles que cuando busquen un entrenador o oren por uno, siempre tengan en cuenta esto. Un entrenador visualiza tu destino. Ellos ven a dónde tienes que ir. No están amenazados por ti ni intimidados por ti. Simplemente quieren ayudarte a cumplir tu destino. Cualquiera que te pise, te pase por alto, te insulte o te impida crecer, nunca será tu entrenador. Ahora, mencioné que en cada relación hay cosas que debes aceptar y cosas que debes evitar. Hay 3 cosas que David obtuvo de Samuel y tuvo que aceptar y se convirtieron en fortalezas para David. Ayudaron a David a cumplir su destino. El primer beneficio que obtuvo de Samuel fue este. Recibió una visión de su destino. Samuel lo ungió. Aquí está donde Dios te ha llamado para ser rey. Eso sí, David era un pastor. David era solo un adolescente, hijo de un pastor. Estaba en el bosque. Ni siquiera era lo suficientemente importante para que Isaí, su padre, dijera, oye, ve a buscar a David, el hombre más famoso de Israel ha venido a nuestra ciudad y está tratando conmigo. Quiero que David tenga esa experiencia. Isaí ni siquiera lo pensó de esa manera. Simplemente lo dejó allí con las ovejas. No fue hasta que Samuel preguntó, ¿tienes otro hijo? Oh, sí, me olvidé de ese pequeño. Vamos a buscarlo, lo vamos a traer. Un entrenador te señala hacia tu destino, tu futuro dado por Dios. Samuel ayudó a David a acelerar su progreso hacia su destino. El segundo beneficio que David obtuvo de Samuel es este. Él lo enseñó a David cómo integrar el cuidado de un pastor en su práctica de liderazgo espiritual como rey. Una de las mejores cosas es cuando eres capaz de aprender a integrar todo lo que eres en lo que Dios te ha llamado a hacer, para que partes de ti no se queden allí a un lado. Estoy agradecido por uno de mis entrenadores, el doctor Kirby Clemens. Lo conocí cuando nuestra iglesia apenas comenzaba y todavía estaba en mi vida, ha estado en mi vida después de 36 años y no pasa una semana que no hablemos por el teléfono. Recuerdo que durante los primeros días de nuestra iglesia, la iglesia se estaba duplicando en membresía, 1000 un año, 2000 el próximo, había crecimiento rápido y recuerdo haberle dicho a Dr. Kirby, le dije, Kirby, necesito algunos líderes más fuertes a mi alrededor porque simplemente no puedo hacer las cosas. Estos líderes no están al día y estoy muy frustrado. Él me llama por mi apellido y me dijo, Ireland, llegará un momento en que te darás cuenta de que necesitas personas a tu alrededor que te amen y no solo por sus dones. Ahora miro hacia atrás y digo, Dios, gracias. Gracias por la orientación. Quiero que veas la necesidad. Recuerdo otro momento crítico. Estaba pensando en dejar el ministerio. No hubo escándalo moral ni fracaso. La iglesia tenía alrededor de 5000 personas y la mayoría de los pastores soñarían con tener eso. Pero me sentía frustrado porque quería hacer cosas más allá del ministerio pastoral. Tenía todos estos dones y aspiraciones dentro de mí anhelando que se expresen. Ni siquiera le había dicho a mi esposa que iba a renunciar al ministerio. Recuerdo haber llamado a Kirby. Le dije, creo que quiero dejar el ministerio. Y él me preguntó, ¿por qué? Le dije, porque tengo tantas cosas sucediendo dentro de mí que quiero hacer. Quiero dar conferencias en la universidad, quiero asesorar en las empresas, quiero tratar con los líderes del gobierno. Esas son cosas que quiero hacer. Tengo estos dones y habilidades y este conocimiento de educación. Pienso que ser pastor es tan poco creativo.
Pero esa era mi propia definición y perspectiva. Y él me dijo, Arvelyn, ¿por qué no puedes rediseñar a Christchurch para que tenga estructura organizativa y tengas la libertad de hacer todas esas cosas en tu corazón? Lo hice y estoy haciendo todas esas cosas que deseaba además del ministerio pastoral. Pero mi entrenador me ayudó. Tú no sales y eliges a alguien o dices, oye, ¿quieres ser mi entrenador? No funciona de esa manera. Un entrenador te elige porque a veces el nivel entre donde está tu entrenador y donde estás es demasiado amplio. Sería demasiado frustrante para un entrenador tratar contigo o demasiado frustrante para ti tratar con ese tipo de entrenador. La mayoría de las personas piensan que no necesitan un entrenador. Dicen, no, yo estoy bien. En mi compromiso con la Liga Nacional de Fútbol Americano, a lo largo de los años, en términos de ayudar a algunos de los jugadores con problemas morales, espirituales o de liderazgo, trabajé con los New York Giants y aprendí que, en promedio, cada equipo de la liga tiene alrededor de 15 entrenadores. Esos jugadores, que son los mejores del mundo, sin embargo, tienen 15 entrenadores. Entrenadores defensivos, entrenadores ofensivos, para ejercicios físicos, para ayudarlos a ser los mejores. Entonces, cuando dices o piensas o te comportas de una manera que dice, no necesito un entrenador, te estás engañando a ti mismo y estás reduciendo tu potencial de crecimiento. En 1 Samuel 19:18, David estaba pasando por un problema muy serio. Saúl estaba tratando de matarlo. Y eso era un problema. El verso 18 dice, después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Samuel abrió su corazón a David y David corrió hacia Samuel. Necesitaba la guía de un entrenador. Lo que hace un entrenador es darte perspectiva. Un entrenador puede hacerte preguntas para darte otro punto de vista, otra forma de ver las cosas. Lo que están tratando de hacer es asegurarse de que no hagas nada para abortar tu destino. Gracias a Dios por un entrenador, porque podría haber destruido mi ministerio. Podría haber destruido mi vida porque estaba tan atrapado en mis emociones y sentimientos que no podía ver o obtener objetividad. Y eso es lo que hacen los entrenadores. Ahora, cuando piensas en eso, tienes que evitar ciertas cosas que tus entrenadores puedan mostrar porque no son perfectos. Y una de las cosas que David tuvo que evitar de Samuel fue esta. Samuel sobresalía en el liderazgo espiritual, pero era débil en el liderazgo práctico. No podía guiar a sus hijos. Sus hijos eran hombres impíos, a pesar de que eran sacerdotes, y aunque Samuel era un hombre piadoso, realmente no podía moldearlos como un padre moldearía a su hijo. En conducta, en carácter, decisiones, la forma en que trataban con el pueblo de Israel. Así que Samuel sobresalía como profeta, pero fracasó como padre. Rick Charlesworth, el entrenador nacional australiano de hockey, dijo esto. Lo interesante de entrenar es que tienes que incomodar a los cómodos y consolar a los que están incómodos. Algunos de ustedes están muy cómodos, pero necesitan preocuparse porque han llegado al punto que piensan, alguien me está deteniendo. Pero no, tú mismo te estás deteniendo porque no tienes un entrenador en tu vida y no te has puesto a disposición o hecho accesible. No se trata de la edad, se trata de tu deseo de alcanzar tu potencial en la tierra. Ahora mencioné que hay 3 tipos de personas o relaciones que David tenía que lo hicieron sobresalir y crecer. El primero de las cuales fue un entrenador. El segundo era un confidente, un amigo de confianza. Un confidente es alguien a quien puedes confesar o confiar e incluso obtener consuelo. Y tener a alguien así en tu vida es muy crítico porque tienes sentimientos, tienes cosas
de las que te aseguraste con tu entrenador, pero lo haces todo práctico y agradable y lo empaquetas de una manera que es profesional. Pero cuando tratas con tu confidente, no lo empaquetas. Simplemente lo dices, simplemente lo dejas salir. Dices, ya no puedo más con mis hijos, simplemente quiero que se desaparezcan. Entonces, ¿qué hago? Quiero decirte, con un entrenador dirías, no estoy en un buen lugar en este momento como padre, pero con un confidente simplemente lo dejas salir. Los resultados de la investigación son asombrosos. El Departamento de Psicología de Lafayette College dedicó mucho tiempo para investigar el impacto de los confidentes, particularmente en las personas mayores, y descubrieron que los adultos mayores que tenían confidentes tenían menos síntomas depresivos y el bienestar emocional general había aumentado. En otras palabras, cuando tienes a alguien en tu vida con quien puedes hablar y es terapéutico y puedes ser honesto, no tienes tantos síntomas depresivos y no caminas airado. No tienes espacio para eso porque tienes con quién descargarte. No estoy hablando de tratarlos como un basurero, pero puedes al menos expresar tus sentimientos. ¿Sabías que Jonatán, el hijo del rey Saúl, era el confidente de David? Ellos tenían una amistad fuerte que comenzó justo después de que David mató a Goliat. Así que imagínate esto. Están en el campo de batalla y David está regresando y él tiene la cabeza de Goliat en la mano, tal vez arrastrándola porque era pesada, y regresa al campamento del ejército israelita. Y 1 de Samuel 18, 1 al 4 capta la escena. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Hay tres cosas que David ganó en la relación de Jonatán, con Jonatán, su confidente. La primera era que se veía a sí mismo como alguien que tenía dones a nivel nacional e influencia a nivel nacional y el potencial de tener gran influencia. Recuérdate que Samuel profetizó sobre David y lo ungió. Tú vas a ser el rey de Israel. El problema es que David parecía un pastor. Caminaba como un pastor y hablaba como un pastor. ¿Cómo iba a ser capaz de comportarse como un rey, caminar como un rey, funcionar como un rey y verse a sí mismo como un rey? Necesitaba entrenamiento en la delicadeza y las habilidades sociales para poder representar a toda una nación. ¿Y dónde obtuvo esa perspectiva de sí mismo? De Jonatán, el príncipe. Jonatán le dio su túnica. En otras palabras, David fue capaz de tener otra visión de sí mismo. Fue capaz de ver que podía funcionar en ese nivel social, podía funcionar en este nivel nacional y en ese escenario mundial, por así decirlo. Era diferente. Entonces, cuando tienes eso, entiendes eso sobre ti mismo, no significa que seas ingreído, solo significa que ahora tienes seguridad en ti mismo. La segunda cosa que David obtuvo de Jonatán, su confidente, fue esto. Aprendió a funcionar como confidente. El padre de Jonatán era muy malvado, abusivo y tóxico. Él era cruel con Jonatán y por lo que Jonatán necesitaba a alguien con quien pudiera confiar, con quien pudiera hablar y desahogarse. Escucha, mi padre está loco. Me ha tirado una lanza varias veces. Me ha insultado públicamente. Él necesitaba a alguien con quien compadecerse. Y quiero que veas que muchas veces estamos mirando a una sola dirección. Necesito un entrenador. Pero necesitas pensar, ¿puedo yo ser un entrenador para alguien?
Necesito un confidente, pero lo que debes pensar es, ¿puedo ser el confidente de alguien? La tercera cosa que David aprendió de Jonatán, su confidente, fue esto. Aprendió a volverse vulnerable sin temor a la traición o ser irrespetado. Hay algunas personas que nunca podrán ser tu confidente. ¿Sabes por qué? Porque todos lo dicen. En el momento en que dices algo, sabes que se va a regar como un fuego. Esos tres cristianos se reunieron y dijeron, como líderes, necesitamos aprender realmente cómo conectarnos y ser vulnerables. Vamos a compartir y abrir nuestros corazones. Uno dijo, sí, tengo un problema con el dinero. Yo le escondo el dinero de mi esposa y ella no sabe la mitad del dinero que tengo. Otro dijo, yo tengo un problema con la lujuria. He estado codiciando a mujeres. El tercer dijo, miren, tengo un problema con los chismes y no puedo esperar salir de este salón. Hay algunas personas que nunca serán tus confidentes y no mira a ellos para eso, pero necesitas tener a alguien con quien puedas ser vulnerable, que no te falte respeto, ni te deshonre, ni traicione tu confianza. Como mencioné, Jonatán era el confidente de David. Y una de las ocasiones donde David pudo relajarse y hablar sobre sus miedos y de cómo no sabía lo que iba a pasar fue después de un tiempo en que Saúl estaba tratando de matar a David. Él lo estaba persiguiendo por las montañas, por los valles, en cuevas, en el bosque, en el desierto. Y veamos lo que sucede en 1 Samuel 23, 15 al 16. Estando David en Orés, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Orés y lo animó a seguir confiando en Dios. David encontró fortaleza en Jonatán, y eso es lo que hace un confidente. Un confidente no está ahí solo para escucharte. Un confidente debe ser capaz de ayudarte a encontrar fuerza en Dios. Ten consuelo. Mira, Dios tiene un llamado para tu vida. Él no te va a abandonar. La protección de Dios está sobre ti. No te preocupes por mi padre, no importa lo loco que esté o el tamaño de su ejército. No te preocupes por esas cosas. En otras palabras, David pudo admitir su miedo. Jonatán, tengo miedo. No sé si voy a sobrevivir. Quiero que veas que cuando lidias con tener que ver, son esas personas confidentes en mi vida. No es solo el poder confesar tengo miedo, sino también cómo te responden. Pueden decir, mira, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Bueno, aquí está mi arma. Solo llévatela y úsala. Yo responderé por ti. Pero no, esa no es la respuesta. Un confidente está ayudando a aumentar tu autoestima, a fortalecerte espiritualmente, a fortalecer tu resolución para que puedas terminar o al menos avanzar a través de un obstáculo difícil y puedas lograr tus metas. Recuerda, te mencioné que en cada relación hay cosas que es mejor que aceptes porque te fortalecen, pero hay cosas que debes evitar porque te van a debilitar. Una de las cosas que Jonatán tenía es que sufría de una baja autoestima y se le atribuyó a su padre abusivo, Saúl. De hecho, en 1 Samuel 20:30, Saúl le gritó a Jonatán y lo maldijo frente a la corte. Los generales estaban allí y otros funcionarios de la corte, así como los líderes, y Saúl le dijo a Jonatán, frente a todos ellos, eres el hijo de una mujer perversa y rebelde. Simplemente lo avergonzó, y Jonatán era un hombre adulto. Otra debilidad con la que Jonatán luchó fue que él no le daba importancia a su destino o su futuro. De hecho, después de uno de los episodios violentos de su padre, Jonatán nuevamente guardó silencio sobre el hecho de que su padre le faltó el respeto de esa manera. No pensó en su futuro. Porque cuando te faltan el respeto así, públicamente, frente a los funcionarios de la corte, no te van a respetar. No hay forma que puedas ser rey. No hay forma que puedas ejercer liderazgo sobre ellos porque permitiste ser abusado.
En 1 de Samuel 20, 32, 74 vemos la respuesta de Jonatán, o la falta de respuesta. ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó la lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Eso significa que Jonatán no estaba molesto por su situación. Él estaba molesto por cómo su padre quería matar a David. Así que Jonatán no solo tenía problemas de baja autoestima, sino que tenía ese problema en que no pensaba en su propio futuro o su propia dignidad. Esas son cosas que David tuvo que evitar, porque si David hubiera adoptado a esa persona, esa perspectiva de sí mismo, nunca hubiera podido sentarse en el trono de Israel y tener respeto del pueblo. Quiero que veas, en cada relación hay cosas que debemos aceptar y cosas que debemos evitar. No hay relaciones perfectas. Algunos de ustedes no han conseguido un entrenador porque vieron sus defectos o imperfecciones, pero todos tenemos defectos e imperfecciones. De hecho, puedes decir, los respeto. Cuando miras desde la distancia, estás impresionado, pero solo cuando te acercas es que puedes ser impactado. Y cuando te acercas, verás las roturas y las grietas en su armadura, y todos tenemos eso. Quiero que estés consciente de eso, pero no dejes de que el hecho de que las personas tengan defectos te impida tener un entrenador en tu vida, así como la necesidad de tener un confidente en tu vida. Ahora, ¿puedo llevarte a otro tipo de relación? El tercero, necesito tu ayuda en esto. Si has ido al cine, sabes cuando el malo está a punto de entrar a la escena, la música cambia. Antes de eso, todo anda bien, el chico está a punto de besar a la chica y todos están felices. Pero luego algo cambia. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. ¿Me ayudan? Tum, 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 tum. Un confrontador es el tercer tipo de relación. Ahora, no vas a buscar uno, no oras por uno, no vas a la escuela por uno, no le preguntas a tus amigos si conocen uno que te enfrente. Nadie busca ese tipo de persona. Simplemente te encuentran. Simplemente salen a la superficie en algún momento de tu vida. Y a nadie le gusta ser confrontado. Es doloroso, desagradable, perturbador y te incomoda de tal manera que, aunque te cante, te incomoda. A nadie le gusta, pero el poderoso y exitoso rey David tuvo un confrontador. Nota ahora, Saúl, como rey, nunca tuvo un confrontador. Él creó un ambiente basado en el temor y nadie se atrevió a enfrentarlo. Nadie se atrevió a siquiera traerle nuevas ideas, porque simplemente los mataba. Él se separó de ellos y los despidió de su presencia. No es saludable no tener un confrontador. Ahora, un confrontador, permítame describirlo, porque algunos de ustedes están diciendo, sí, mi esposa es mi confrontadora. Ella no es tu confrontadora. O mi esposo es mi confrontador. Ese no es tu confrontador. Esa es tu esposa y tu esposo. Pueden confrontarte y deberían, pero no son tu confrontador. Un confrontador es alguien que es altamente dotado, altamente exitoso y no te necesita para ser dotado o exitoso. No están impresionados por ti porque pueden lograr las mismas cosas que tú has logrado, puedes lograr. El confrontador de David fue Joab. Tum, 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 tum. La escritura no describe sus características físicas, pero lo veo como un hombre de mandíbula cuadrada, musculoso, valiente, con ojos penetrantes. No me preguntes por qué lo veo de esa manera, pero esa es la imagen que tengo en mente mientras leo las escrituras. Joab también era sobrino de David, hijo de la hermana de David, pero no fue eso lo que hizo a Joab el confrontador de David. Joab acaba de emerger en la vida de David en un momento crítico. De hecho, déjame mostrarte cómo sucedió. Primera de Crónicas 11, versos 4 al 9 lo capta. David y todos los israelitas marcharon contra Jebus,
que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David, no entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido, al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso, y voy a añadir, y Joab, estaba con él. Segunda de Samuel 5 nos da un poco más de detalles sobre este pasaje. Los jebuseos eran individuos que vivían en esta fortaleza por más de 400 años y nadie fue capaz de entrar allí y conquistarlos. De hecho, los jebuseos se burlaban de David, decían, no puedes entrar aquí, ni siquiera puedes subir aquí. De hecho, los ciegos y los cojos pueden defender nuestra ciudad, y en realidad pusieron a los ciegos y a los cojos a lo largo del muro. Ni siquiera necesitamos ver. No puedes entrar aquí. ¿Te lo puedes imaginar? Y David dijo, quien suba y derrote a los jebuseos será un general en mi ejército. Joab se encargó de ellos. Después de más de 400 años en que nadie fue capaz de entrar a ese lugar, Joab se encargó de eso. Después de que derribaron las paredes y entró y los derrotó, David entonces tomó el control y Jebus se convirtió en Israel, en Jerusalén y la ciudad de David. Y ahí estaba Joab, y esto es lo que quiero enfocar. Él era un hombre muy feroz. David estaba construyendo la mitad de la ciudad y Joab estaba construyendo la otra mitad. Igualmente dotado, tenía la capacidad de comandar soldados bajo su liderazgo, al igual que David, muy talentoso, muy productivo. Él hizo el trabajo. Ahora he mencionado que cada relación tiene cosas que puedes aceptar y cosas que debes rechazar para evitarte problemas. Lo que Joab trajo a la mesa para David fue esto: seguridad en sí mismo. Joab ayudó a fortalecer la determinación de David para que se sintiera más seguro para conquistar algunas de las naciones más poderosas de la tierra en este momento. Con la ayuda de Joab, David derrotó a los filisteos, los moabitas y los arameos, incluso a los edomitas, y los convirtió en sus súbditos y se vieron obligados a hacer trabajos manuales. Fue durante el tiempo en que Joab fue el general. Quiero que veas que hay ciertas ventajas, y otra ventaja que David aprendió fue cómo confiar en Dios, porque tenía a Joab, quien era un oportunista, autoactuante e intrigante, en una posición alta en su reino. Así que David tenía que mirar por encima de su hombro. Déjame decirte algo. Hay momentos en que esos confrontadores vendrán a tu vida. Algunos de ustedes lo tienen en el trabajo o en la iglesia, donde quiera que estén en tu vida. Ellos emergen y lo peor que puedes hacer es simplemente echarlos. No los necesito. Solo voy a cambiar de trabajo. ¿Puedes cambiar? Hay veces que los confrontadores no se ven de la manera que tú quieres que se vean. No son agradables o educados. Ni siquiera hablan de una manera honorable. Y a veces son amables y educados y hablan de una manera honorable, pero todavía te confrontan. Sin embargo, déjame decirte lo que David aprendió. Aprendió, será mejor que mire diferentes perspectivas antes de hacer presentaciones públicas, porque Joab puede tener una visión contraria. Así que tengo que tener en cuenta eso cuando hablo y demostrar que lo he pensado y he mirado las cosas de muchos ángulos. David aprendió eso porque Joab era oportunista, intrigante. Hay algunas cosas que nunca aprenderás a menos que tengas que pensar, ¿qué dirá mi confrontador? Así sabes cómo prepararte y presentarte y tienes esa dimensión de quién eres. Cuando David trataba con diplomáticos y líderes, había una cierta delicadeza social, una habilidad diplomática que sabía cómo incluir a personas que tenían opiniones diferentes, incluso opiniones opuestas a las suyas. Eso abrió los corazones de la gente hacia él y lo aprendió de Joab.
David aprendió de Joab que la confrontación es un salvaguardia. Te protege de sentimientos poco saludables y emociones no controladas que a veces pueden volverse explosivas y causarte hacer cosas tontas porque nadie está allí para decirte, eso es tonto, no hagas eso. Piénsalo por un momento, no te apresures en eso. Hay otra perspectiva aquí. Tus sentimientos se están saliendo de control. Algunos de nosotros hubiéramos dañado nuestras vidas si no hubiéramos tenido confrontadores. Y algunos de nosotros arruinamos nuestras vidas porque no hubo un confrontador. Todo lo que le estoy diciendo es que hay 3 relaciones críticas que te ayudarán a crecer espiritualmente. Necesitas un entrenador, un confidente y un confrontador. ¿Qué evitó David con Joab? Evitó ser oportunista y aprovecharse de la gente. Joab sabía que David había pecado en términos de estar con Betsabé, porque David fue quien le dijo a Joab, pon a Urías, el esposo de Betsabé, en el medio de la batalla y luego retrocede. Entonces, cuando los enemigos estén disparando las flechas, algo le sucederá a Urías, pero ustedes estarán a salvo. Joab tenía ese secreto. Será mejor que tengas cuidado a quién le cuentas tus secretos. Eso es lo que estoy diciendo. Joab era rencoroso y vengativo. David tenía que evitar esas cualidades de carácter. Así que quiero que veas de nuevo que cada relación tiene cosas que aceptas y cosas que debes evitar. Pero por favor, no evites la necesidad en tu vida de tener un entrenador, un confidente y un confrontador. ¿Cuántos de ustedes tienen los 3 en su vida en este momento? ¿Cuántos de ustedes tienen uno de ellos en su vida? ¿Cuántos tienen 2 de ellos en su vida? ¿A cuántos de ustedes les encantaría tener un confrontador? No tienes a nadie así. ¿Quieres pedir eso en tu vida? Por eso oro para que Dios te dé tu Joab, para que puedas cumplir tu destino. Oro para que Dios te dé tu Jonatán, para que puedas cumplir tu destino. Oro para que Dios te dé tu Samuel, para que puedas cumplir tu destino. Amén. Quiero cerrar nuestro tiempo hoy con la Sagrada Comunión. Quiero cerrar nuestro tiempo mientras oramos juntos para que seamos más fuertes espiritualmente como nunca antes. Entonces, si no has recibido los elementos de la comunión al llegar, por favor puedes levantar la mano. Los sugieres te servirán. Si no recibiste los elementos de la comunión, mantén tu mano levantada para que puedan llegar a ti. Le doy gracias a los sugieres. Se lo agradezco. La comunión es un momento muy especial en la vida de un seguidor de Cristo. Es cuando tenemos la oportunidad de volver a comprometernos a caminar con el Señor de una manera íntegra y honorable. Nos da la oportunidad de pedir al Señor que nos lave por dentro, que se asegure de que seamos puros y limpios. En un momento en el que podemos confesarnos a Dios, y si nunca antes has orado para invitar a Jesús a tu vida, para que sea tu Salvador, ¿quieres hacer esta oración corta conmigo? Es corta, pero trae transformación. Y es una oración de entrega que dice, Jesús, sé mi Señor, sé mi Dios. Así que a través de todo este salón y aquellos que están en línea, inclinen sus corazones conmigo y oren esta simple oración conmigo si no conoces a Jesús. Señor, quiero conocerte, quiero servirte. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Lava mis pecados y cámbiame. Ayúdame a servirte a partir de este momento y por el resto de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando participas de la comunión, también estás diciendo, en esencia, Señor, voy a arreglar las cosas con las personas con las que las cosas no andan bien. Así que me estoy ocupando de arreglarlo. ¿Tomarías de lo que representa el cuerpo de nuestro Señor, el pan? Vamos a tomarlo. ¿Y participarías de la copa que representa la sangre de Jesús, derramada para el perdón de nuestros pecados? Tomemos juntos. Padre, muchas gracias por una vida espiritual vibrante y floreciente. De hecho,
Deja que toda nuestra vida florezca para que seas honrado. Ayúdanos a ser grandes ganadores de almas para que tu reino se extienda y para que las personas que conocemos y amamos lleguen a conocerte y amarte, Señor. Por tu gracia y tu perdón. En el nombre de Cristo. Amén.